La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena un análisis de un sector fundamental, como es la salud pública en el Ecuador. Hace poco hacíamos sobre los desafíos de la educación, el lograr una educación de calidad. La salud también merece un espacio permanente para hablar qué está pasando con el sector de la salud pública en nuestro país. A veces resulta recurrente el hecho de que no encontramos un norte, una política de Estado en donde se impulse la medicina preventiva más allá de la necesaria medicina curativa. Pero también queremos aprovechar la presencia de nuestros tres distinguidos invitados médicos, hablar sobre el tema de la eutanasia a propósito del caso de Paola Roldán, que tiene una enfermedad terminal degenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica, y hay un planteamiento de demanda de inconstitucionalidad en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una sanción de 10 a 13 años si una persona mata a otra persona. ¿Qué se está planteando hoy? Porque ha habido estudios en el sentido de que las personas tienen derecho a morir. Vivir es un derecho, no una obligación. En situaciones extremas, como una enfermedad terminal o un accidente que convierte a una persona en vegetal, debería accederse a la voluntad de la persona que ha expresado con claridad su decisión de que ponga fin a su vida. Sin embargo, para ejecutar su última voluntad, debe contarse con el informe escrito de al menos 2 médicos que verifiquen el estado terminal del paciente y registren la decisión de que se ponga fin a la existencia. Este tema está en análisis en la Corte Constitucional por la demanda de inconstitucionalidad. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, el doctor Víctor Manuel Pacheco. Él es un reconocido médico endocrinólogo, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, asesor del Consejo Consultivo de la Red Bioética UNESCO. Doy la bienvenida al doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, médico investigador, docente universitario, el doctor Jen Rad, médico intensivista y académico con largos años de experiencia. Doctor Víctor Manuel Pacheco, ¿cómo enfrentar el desafío de la situación del sector de la salud pública con la nueva administración? Tenemos nuevo gobierno, nueva administración. Lo ideal sería que aquí haya una política permanente de Estado y no cambios en las políticas cuando hay cambio de una administración. Doctor Víctor Manuel Pacheco, muy buen día. Buenos días a los oyentes y a quienes nos observan por los canales de televisión. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Es un gusto volverlo a ver, lo mismo que a Jan y a Marcelo, con quienes compartimos durante muchos años la docencia universitaria. Me hace una pregunta complicada. Creo que hay que intentar pensar en cuáles son los problemas que tiene la salud pública en el momento actual. Yo lo vería desde 2 perspectivas. Yo no soy epidemiólogo, soy endocrinólogo, ni soy salubrista, como si lo es Marcelo. Pero creo que existen por lo menos 2 enfoques. Uno que es más bien de tipo estructural, de larga data, que requerirá algún tiempo para la solución o para intentar solucionar los problemas. Y otra serie de problemas que son más inmediatos. Entre los generales y que deberíamos intentar a reconocer es la persistencia y la convivencia de subsistemas de salud desarticulados entre sí. Es decir, el Ministerio de Salud Pública, la Seguridad Social, la sanidad militar, la sanidad policial,
Creo que ese es un problema que no se va a poder resolver en muy corto tiempo. Pero además creo que existe una inequidad y desigualdad en la distribución de los recursos de salud. Y eso lleva a problemas en salud pública, evidentemente. Además, me parece que en los últimos años y durante algún tiempo, y eso podría ayudarnos, Torrado, doctor Aguilar, a delimitarlo bien, ha habido políticas públicas que obedecen más a sentimientos inmediatistas antes y clientelares, en último término, y no de medicina preventiva a largo plazo. La medicina preventiva no es solamente la vacunación, sino que también implica el desarrollo de un sistema de higiene, de un proceso, de una estructura sanitaria que permita el manejo adecuado de esos problemas. Además, creo que hay problemas inmediatos, si estos son problemas estructurales de largo plazo, creo que hay problemas inmediatos y muchas veces el solucionar la inmediatez, la urgencia, nos impide pensar en lo que realmente puede ser importante. Problemas inmediatos, el acceso en términos generales al sistema sanitario, la accesibilidad a los medicamentos que por ley deben ser proporcionados por el Estado, la falta de protección de madres embarazadas, el incremento de la mortalidad materna, es decir, problemas inmediatos que sí debería ofrecerse una solución en el corto plazo y seguramente iniciar procesos para en gobiernos posteriores solucionar los problemas estructurales. Bienvenido al doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, médico investigador, docente universitario. ¿Cómo lograr una medicina y una salud pública que atienda la medicina preventiva, pero también una salud integral, como nos describía el doctor Pacheco? Muy buen día, doctor Aguilar. Buen día, Miguel. Un saludo especial a los maestros contertulios de este panel. Bueno, yo creo que hay algunos elementos claves para entender el momento de la salud pública del Ecuador. Primero, creo que hay que ver el escenario post-pandémico de la salud. Primero, comprendiendo un sistema de salud que ha tenido un deterioro en los últimos años. Las reformas que se hicieron alrededor del año 2012 tuvieron algunos elementos de incremento de capacidades, especialmente en los servicios de salud, pero luego durante el ajuste que se realiza en el gobierno del presidente Moreno, hay un lamentable debilitamiento del sistema cuando salen 15.000 funcionarios del Ministerio de Salud en plena pandemia. Entonces, eso ha generado una serie de brechas y de condiciones tremendamente complicadas. Se reducen los presupuestos para la salud y hay el escenario pandémico que va a marcar algunos elementos claves, como el incremento de la pobreza. Se incrementa la pobreza, la desigualdad en el Ecuador, que es el mayor determinante que va a influenciar sobre la salud. Los efectos de la pandemia van a tener algunos trastornos que causan inmediatamente. Por ejemplo, los problemas de salud mental después de la pandemia son importantes. Unos por las condiciones socioeconómicas y otros por los efectos del propio virus en el sistema nervioso de las personas afectadas, especialmente aquellos que han tenido reinfecciones. La caída de las actividades preventivas durante la pandemia ha generado ya rebrotes de enfermedades inmunoprevenibles, de otras enfermedades tropicales como el dengue. Este año hemos enfrentado situaciones epidémicas en Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, el agravamiento de enfermedades crónicas y un nuevo elemento que aparece como un óbice para la salud pública, que es la violencia, que va a generar directamente condiciones de angustia, de estrés social, y por otro lado, falta de acceso de muchas poblaciones por temor a la violencia, a los servicios de salud, y también la limitación de los servicios de salud a expandirse hacia otras zonas.
Entonces tenemos un país fragmentado, mucho más desigual, con menores recursos. Hay que reconocer dos elementos del último gobierno, el presidente Lasso: la vacunación y una parcial recuperación del personal de salud que se hizo en el Ministerio de Salud. Sin embargo, las condiciones son complejas para enfrentar un evento como el fenómeno del Niño, que está prácticamente en ciernes y ya afectando al territorio ecuatoriano. Bienvenido al doctor Jen Rath, médico intensivista académico de larga trayectoria también. Doctor Jen Rath, volvemos a hablar quizás esto que resulta recurrente: cómo impulsar una política integral en salud pública y no volver a empezar, porque eso ha sido un borrón y va de nuevo con las administraciones que llegan. Buen día, doctor Jen Rath. Buenos días y buenos días a mis distinguidos amigos, a los contertulios, digamos así. De alguna manera la pregunta que hacen y las respuestas iniciales me dan la primera perspectiva de la intención del programa de este destacado periodista que eres tú. Un gran saludo y un afectuoso saludo a Rivadeneira por su preocupación, por todos los temas y sobre todo por los temas de la salud. Mira, a mí me cuesta trabajo entender que se escape por ahí la idea de que hay un sistema de salud. Aún tengo dudas, será por los años, será por el tiempo, será por las canas, de que alguna vez ha existido un sistema de salud. Son políticas de salud que desarrollan los diversos gobiernos. Unas atinadas. Aquí por primera vez he oído que alguien dice que ha hecho algo el gobierno anterior, y la vacunación y estas cosas son circunstanciales, son hechos aislados. Pero lo que es sistema, entendiendo como sistema operativo, una sucesión de instituciones que están encargadas de manejar las políticas, no los políticos que manejan las circunstancias, sino las políticas de salud, hay una gran distancia. Yo no quiero ser el que entreviste a mis contertulios, pero sí preguntar, ¿es que hay sistema de salud en el Ecuador? Víctor Manuel sugiere y dice, sí, existen esfuerzos de varios tipos, pero la seguridad social y la Policía Nacional en materia de salud están coordinados realmente. Es que el Ministerio de Salud está coordinado otra vez con la seguridad social, es que Solca está coordinado, se deben dinero, el IES le debe dinero a Solca, están realmente atados, unidos a un sistema orgánico, funcional. Tengo mis profundas dudas. Entonces, no sé, paso la palabra al coordinador de esta mesa, pero para decirles, ¿existe un sistema de salud? ¿Qué es lo que tiene que hacer este gobierno? ¿Crearlo? ¿Modificarlo? ¿Cambiarlo? No sé. Son dudas. Lastimosamente tengo cada día menos respuestas y más dudas. Doctor Jen Rath, ¿qué significa que un país cuente con un verdadero sistema de salud pública? Bueno, es ante todo lo vamos a entender como una coordinación, un engranaje de los sistemas, no cometamos el error de usar la misma palabra, de las instituciones que hacen salud en el país. Al menos eso. ¿Quién manda en la Junta de Beneficencia del Guayas? El Ministerio de Salud. El Consejo Nacional de Salud, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Vale la pena volver a pensar en esta idea que nació en los tiempos de Roldós, para pensar que la coordinación tranquila, ecuánime y duradera puedan engranar a las instituciones. No hay engranaje. Y eso evidentemente me lleva a la hipótesis de que no hay sistema de salud. Vuelvo con el doctor Víctor Manuel Pacheco. Hemos entrado a este tema de fondo estructural que nos ha puesto el doctor Jen Rath a hablar de un verdadero sistema de salud pública. ¿Qué significa que un país
cuente con un sistema de salud pública en donde parte de ellos sean políticas que se ejecutan como la medicina preventiva? Por favor. No, como yo lo entiendo, insisto que no soy epidemiólogo ni salubrista. Como yo lo entiendo, un sistema de salud en un país implica que las instituciones que pueden o que deben o que tienen o que proporcionan asistencia sanitaria, que proporcionan además medidas de prevención integral, no solamente en el aspecto netamente medicamentoso o, si ustedes quieren, de la persona, sino más bien integral de la estructura general del Estado. Y lo que decía Marcelo es real, es decir, el incremento de las inequidades y de la pobreza dificulta aún más que exista un sistema de salud, pero a la vez establece la obligación y el deber de crearlo en algún momento, integrando a todas estas instituciones que señalaba el doctor Raad, que lo hagan en forma coordinada para evitar replicación de esfuerzos y gastos que muchas veces pueden ser innecesarios. Pensando simplemente es obligatorio, hay que buscar un mecanismo por el cual una institución de estas que hemos dicho, seguramente el Ministerio de Salud Pública, se preocupe evidentemente de la atención primaria, primordial, mientras que la atención secundaria y terciaria debería ser delegado a otras instituciones. Yo no sé si en algún momento la idea histórica que había del Ministerio de Previsión Social o del Ministerio de Sanidad sea más útil que estrictamente el nombre del Ministerio de Salud. Acaba por transformarse no en un Ministerio de Salud, sino en un Ministerio de la Enfermedad. Porque lo que está intentando hacer ahora, y en eso los ejemplos que ha citado el doctor Aguilar son importantes, sea por diferentes razones, pero seguramente por la inmediatez de solucionar el tema de la pandemia por SARS-CoV-2 y su secuela, la COVID, descuidó la atención en otras áreas necesarias de prevención. Pero claro, estamos enfrentando lo inmediato. Yo digo que pongo un ejemplo que puede resultar duro. La pandemia no solamente desnudó al sistema de salud, al modelo de salud, al Ministerio de Salud, sino que además lo descarnó. Es decir, fuimos más allá que de desnudarlo. Desde el tema de la bioética, recibía yo llamadas dolorosas de miembros de toda la región, por ejemplo, con lo sucedido en Guayaquil, porque esas fueron imágenes que se distribuyeron a nivel mundial. Los bioeticistas de la región y los bioeticistas del Mediterráneo estaban terriblemente preocupados por lo que sucedió. Insisto, el tema de una situación extrema, es cierto que fue extrema en todo el mundo, pero en nuestro caso fue terriblemente dolorosa. Y creo que además, después de la pandemia, de superada más o menos la pandemia, con una mortalidad que nunca sabremos de cuánto fue, nos deja unas heridas, no solamente en las personas que lo padecieron, sino en el cuerpo social, en el Estado por sí mismo. Doctor Marcelo Aguilar, ¿qué implica que un país cuente con un sistema de salud pública? Y como se ha señalado esta mañana, habría ausencia de un verdadero sistema de salud. En realidad, un sistema de salud tiene que entenderse como la articulación racional y orgánica de todas las instituciones que ofrecen salud en un país. En el Ecuador tenemos el Ministerio de Salud, el IES, el ISPOL, el ISFA, la Junta de Beneficencia, SOLCA y el sector privado. En términos legales, se concibe y se está claramente dicho cómo debe articularse el sistema de salud. Está en la ley, está en la Constitución, está en diversos cuerpos legales, sin depender de una política racional de Estado
que permita pues que todas las instituciones cumplan sus roles y funciones de forma racional. ¿Qué significa esto? Que cada una de esas cumpla con sus poblaciones, con los niveles de complejidad que implica un sistema de salud, que tenga los financiamientos adecuados y que trabajen de forma complementaria. Hay algunos esfuerzos, se han hecho, por ejemplo, las tablas de compensación de atenciones que haga una y otra institución, pero ha sido muy difícil el funcionamiento. El marco legal existe en el Ecuador, en la práctica el fraccionamiento, las diferencias, las ambiciones políticas y económicas, y hablo especialmente del Seguro Social, han hecho, por ejemplo, que esta institución no cumpla durante los años su función en el área médica, que sea muy deficiente y que produzca, pues, es la segunda institución en capacidad de cobertura del país y que produzca un descalabro en este sentido. Yo diría que el Ecuador tiene una capacidad en términos del sector privado y del sector público amplia y suficiente. El modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, que es el marco teórico con el que funciona el Ministerio de Salud, establece claramente el primer nivel de atención, el segundo y el tercer nivel de atención. Sin embargo, cada gobierno pues ha tenido enfoques distintos. Algunos de estos elementos son de carácter constitucional y deben ser política de Estado. Yo creo que hay los referentes suficientes. Sin embargo, hay dos elementos claves que pueden orientar el funcionamiento del sistema. El uno, que es la voluntad política de hacer las cosas, y luego el financiamiento. El financiamiento tiene que estar garantizado para que puedan articularse de forma racional y trabajar frente a las diferentes coyunturas que plantea. Las coyunturas son pues estos elementos como los que hemos planteado. La salud post-pandemia en el planeta tiene una cantidad de exigencias enormes y eso, por ejemplo, debería ser orientado y no trabajado de la forma parcial que se trabaja hasta hoy. Yo diría, existe un marco legal, está en los papeles, pero no hay todavía la voluntad política, el impulso suficiente y la garantía financiera para que ocurra y se articule un verdadero sistema de salud. Doctor Aguilar, ¿por qué no fortalecer la red primaria de salud? Es lo más importante en la atención. La atención primaria de salud es una de las estrategias que ha demostrado en el mundo la capacidad de prevenir, de promover estilos de vida saludables y de resolver la mayor parte de la patología en el primer nivel de atención. Esa es la cuestión fundamental. Un sistema de salud está basado en el primer nivel de atención de la atención primaria de salud. Y los hospitales de segundo, de tercer nivel, los hospitales de especialidad, deben quedar para hacer exactamente procedimientos de mayor complejidad, procedimientos que requieren alta tecnología. Pero en el primer nivel de atención se conoce, y hay varios estudios que muestran, se puede resolver entre el 70 y el 80% de la patología habitual y sacar un cambio fundamental. Víctor Manuel nos decía, hoy tenemos ministerios de la enfermedad, tenemos que cambiar la lógica de trabajo y promover la salud. Para eso está una estrategia fundamental que puede ser aplicada allí, que es la promoción de la salud, que impulsa la práctica de hábitos saludables, el autocuidado de la salud y el ejercicio de los derechos ciudadanos por la salud. Son elementos muy importantes. Sin embargo, los gobiernos se ven seducidos por poner hospitales de alta tecnología, comprar equipamientos enormes, porque parecería que son más visibles, pero es el primer nivel de atención en donde se genera la salud, se promueve la salud y se trata las enfermedades antes de que éstas lleguen a complicaciones mayores. Ese es un elemento clave que hay que impulsar. Doctor Genrad, ¿cómo impulsar la red primaria de salud, la atención primaria,
que permita incluso impulsar la salud preventiva? Bueno, en primer lugar, la versión compartida con las otras personas es que el papel de la academia en ese aspecto es fundamental. Estamos formando médicos especialistas. Siempre buscamos la atención secundaria, la atención hospitalaria, la atención de... Solca es un ejemplo concreto. ¿Quién puede desconocer que al paso del tiempo el cáncer se ha convertido en una prioridad a nivel nacional? Y esto significa costos elevados por su tratamiento, para su diagnóstico, y que pierde importancia la vacunación, entre comillas. Entonces, es gran obra del Ministerio de Salud vacunar. El único éxito que le acreditan al anterior mandatario es que vacunó. Bueno, es que era el colmo que no lo hubiese hecho. No es fácil. La academia no está jugando el papel que le corresponde en el sistema. La academia, con los esfuerzos de algunas universidades, lastimosamente casi siempre tengo que referirme a las universidades privadas, va a una orientación a sus futuros médicos al concepto que usted está proponiendo, Miguel. Es decir, ¿cómo hacemos para fortalecer la medicina primaria? ¿Cómo hacemos que un médico no necesite, ahora ya solo 6 años, que necesite tanto tiempo para poder ejercer su profesión y sale preparado en temas que se manejan por especialidades? Se recibe nefrología, cardiología, neumología, endocrinología y todo lo demás para recetar a nivel de la consulta privada o a nivel de la consulta del hospital de manera tal que está en los niveles más altos de complejidad de las enfermedades. ¿Qué tan fácil es manejar un hipotiroidismo para necesitar que tengas que enseñar en las clases toda la fisiología de las suprarrenales, de los riñones, del corazón y del pulmón, etcétera, etcétera? Entonces, nuestros estudiantes se quedan 6 años en la carrera, hacen un año de rural para recién salir en los próximos 2, 3 o 4 años a hacer la especialidad. ¿Cómo la estamos fortaleciendo? Más bien la estamos inhibiendo, la estamos frenando. Podemos tener médicos, entre comillas, médicos descalzos, podemos tener médicos primarios, podemos tener médicos que, más allá de las pretensiones del poder que tiene el médico sobre la salud, relativas, podamos nosotros acaparar más cantidad de gente que esté al amparo de la protección de su salud. No. A la larga lo que nos interesa es el hospital. Y el hospital de especialidades. Solca es un ejemplo me parece a mí, que Solca es un ejemplo de haber tomado un capítulo de la salud terciaria y hacerlo bastante bien. Pero ¿cómo se financia Solca? ¿Cómo hacemos que esto también lo cubra el Seguro Social, que tiene oncología en sus servicios? ¿Cómo hacemos que la mayor parte de pacientes oncológicos sea atendido? Y el pocotón más de pacientes que, no teniendo cáncer, deben tener el conocimiento necesario para evitar los factores de riesgo. El cómo hacerlo es lo más difícil. Hay muchos buenos intentos en el país. Se han hecho algunas cosas interesantes, ha habido ministros de salud muy capacitados, algunos para nada, algunos muy políticos, otros para nada. Es un desorden, el país en general es un desorden. Esta epidemia nos ha demostrado que el país está en desorden. Yo haría la primera propuesta que me gustaría hacer, así, botando una piedra nuevamente, como hace un ratito, es ¿por qué queremos tantos especialistas? Si formamos recursos en especialistas, hay que crear hospitales para darles trabajo a los especialistas. Si tenemos medicina preventiva y queremos medicina preventiva, significa que va a estar preocupada esa persona de atención primaria por el agua potable que recibe, por la contaminación del ambiente.
¿Cuánto tiempo la academia le dedica al médico en enseñarle, en formarle de estos campos? No, estamos siempre bajo la prescripción. Siempre se ha dicho, siempre se seguirá diciendo si seguimos igual, que lo que falta es que el paciente llegue al hospital y haya medicamentos. ¿Y por qué tiene que haber medicamentos? No necesariamente tienen que ser los medicamentos. Es más importante el diagnóstico. Estamos más preocupados por el tratamiento. El paciente sale contento, pero que está muy medicalizado también y quiere tener la posibilidad de curarse el síntoma, ni siquiera la enfermedad. Entonces, el espacio para el crecimiento del diagnóstico en la medicina primaria es fundamental. Sin embargo, no es lo más importante para los médicos, pero para los pacientes. Los pacientes quieren tener el Tylenol, el Tempra, el acetaminofén, el diurético para bajar la presión, un poquito de levotiroxina, doctor Pacheco, que yo sé que a usted le gusta la levotiroxina. y la que queremos es cómo le sacamos a esa persona. ¿Por qué ha crecido la medicalización entre los pacientes y entre los propios médicos? La opinión pública está preocupada por la medicalización. Si solo fuéramos al hospital y tuviéramos de inmediato los medicamentos, podríamos estar contentos del gobierno del presidente actual, que tendrá pues apenas un año y ya no sé ni cuánto, 5, 4, 6 meses, porque el tiempo vuela. Entonces, creo que hay que cambiar la filosofía, hay que eliminarle al Ministerio de Salud, hacer un Ministerio de Sanidad, si es que quiere responsabilizarse de todo el contexto de la salud. Hay que crear un sistema. ¿Qué pasa con el Código de Salud? Que es el referente, el otro problema, el referente jurídico. Ahí está abandonado desde muchos años, no llega a ser convincente su poder. Eso es como yo lo veo. Estoy en desacuerdo de tener un Ministerio de Salud, quiero tener un ministerio amplio, capaz de ver todas el aspecto sanitario de las políticas del país. Doctor Víctor Hugo Pacheco, se ha planteado un desafío también para la academia. ¿Cuál debiera ser el papel de la academia para contribuir al tratamiento de la salud pública en el Ecuador? Vamos, yo fui profesor durante muchos años en la universidad. En la Universidad Central, también lo fui en la Católica y un tiempo también lo hice en la UTE. El problema en términos generales es lo que señaló Jan Rath. Nuestra formación, la formación que daba yo mismo a los estudiantes, estaba dirigida al tema de las especialidades. Inclusive las cátedras eran cátedras de especialidad. Era la cátedra de endocrinología, la cátedra de neumología, la cátedra de epidemiología, la cátedra de salud pública, cuando realmente el enfoque debería ser integral para lo que necesitamos. Pero en ese sentido, a mí me preocupa algo de lo que dijo el doctor Rath, y me preocuparía un poco más si es que eso comenzara a darse realmente. Es decir, podría haber unas universidades, y acabarían por ser las universidades públicas, es decir, la Central, la de Guayaquil, etcétera, etcétera, que se dirijan a formar médicos de atención primaria. Mientras que las otras universidades, básicamente las privadas, acabarían por formar médicos dirigidos a la especialidad. Y habría que ver cuál es el acceso que tiene el estudiantado a una y otra y cuáles son sus aspiraciones. Porque sabemos que la carrera de medicina es una carrera de las caras dentro de la educación privada. Y entonces podríamos establecer dos grupos de médicos, uno formados en las universidades públicas y dirigidas a la atención primaria, necesario en el país. Yo creo que así debe ser. Y otras dirigidas solamente al culto, a la especialidad. El modelo que tenemos de educación es en parte importado. Es decir, nos hemos sometido desde años atrás, unos 30 o 40 años atrás,
Hubo en algún momento un esfuerzo por intentar formar a médicos generalistas para la atención primaria. Me parece que hace unos 30 o 35 años. Jan y yo somos más o menos contemporáneos y me parece que en algún momento en nuestros primeros años de universidad hubo el intento para formar eso, con una orientación netamente política de otro origen que acabó por desvirtuar la enseñanza en la universidad. Esforzarnos en tener estudiantes y médicos graduados para la atención primaria debería ser una prioridad, pero eso exige nuevamente una integración a nivel nacional, no solamente de las universidades públicas, sino también de las universidades privadas. Y en ese sentido, la CENESID, a través de su división dedicada a la educación superior, podría ser importante. Doctor Marcelo Aguilar, ¿cuál debiera ser el desafío de la academia para conectarse con el tratamiento de la salud pública en el Ecuador? La academia tiene que responder a las necesidades nacionales. Y las necesidades nacionales en formación de talento humano debe ser definida por el Sistema Nacional de Salud cuando funcione o cuando haya una racionalidad en este sentido. Hay modelos de sistemas que se basan en la atención primaria de salud y su base fundamental son los médicos familiares, los médicos generalistas, y hay otros modelos que se basan en las especialidades. El Ecuador no ha definido ese modelo. Esa es una de las mayores carencias que tiene la lógica y la política de salud. Hay necesidad de saber cuál es la proyección de las instituciones de salud del Ecuador en los próximos años y cuántos profesionales necesita. Ahí tanto el sistema, tanto el ministerio y las instituciones y la academia deben ser responsables incluso de formar profesionales para que tengan espacio de trabajo decente. Entonces, eso no está definido en el Ecuador y es una necesidad imperiosa proyectar. Si vamos a tener un modelo de atención primaria de salud basada en generalistas y médicos familiares, o cuál es el nivel de especialidad que requerimos. Esa es una discusión urgente que hay que plantearlo en el país. Porque, mire, la demanda que tenemos en las escuelas de medicina en el país es enorme. Apenas 30 años atrás, en Quito existían 3 escuelas de medicina. Hoy hay 8 escuelas de medicina. Es tan atractivo que las universidades privadas están produciendo más y más médicos, pero desde una lógica institucional limitada, sin mirar al país. Entonces, son elementos fundamentales. También es necesario mirar no solamente los profesionales médicos, sino otros profesionales de la salud, como las enfermeras. Tenemos una carencia inmensa de enfermeras. Tenemos carencias en algunas especialidades muy importantes. Cada vez necesitamos más imagenólogos, más psiquiatras, más médicos especialistas en algunas áreas ligadas a la nutrición. El mayor número de mortalidad, por ejemplo, que tenemos en el país están causadas por enfermedades crónicas y degenerativas como hipertensión arterial, diabetes, que están ligadas a la nutrición. Necesitamos nutricionistas, necesitamos mirar también otro tipo de profesionales como los técnicos de atención primaria de salud, que sin necesidad de ser médicos sean capaces de hacer acciones comunitarias que mejoren la conducta, que mejoren la prevención, que mejoren el trabajo con las comunidades. Entonces, y la academia tiene que articularse con la responsabilidad de formar profesionales que luego tengan trabajo y que puedan ser efectivos para el país. Entonces, la academia tiene que tener una respuesta desde la formación, pero también una visión propositiva para mostrar estos elementos de carencias que el país necesita desarrollar. Doctor Yenra, dentro de este esquema que vivimos en materia de salud pública, una de las demandas permanentes de quienes acuden a un hospital es
Primero, acceso a la atención y acceso a los medicamentos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene este gobierno perentorio de año y medio para al menos nivelar estas demandas? Yo creo que a este gobierno le corresponden al menos dos cosas claras. La primera es redefinir algunos conceptos de la estructura de un sistema de salud. Parece que a la larga todos coincidimos de que no hay un sistema de salud. Ese sistema de salud tiene que tener un marco jurídico, un marco económico, que ni lo hemos tocado, porque ¿cómo financiamos a todo el mundo? ¿Cómo se financia Solca? ¿Cómo se financia a los militares? ¿Cómo se financia los municipios? ¿Cómo se financian los privados? Todos, sin dejar afuera a nadie. Porque si es un sistema de salud, no pueden quedar afuera tampoco el sistema privado, el ejercicio privado. Es complejo, es difícil. Entonces, al gobierno le corresponde hacer un marco jurídico, iniciar un debate a nivel nacional sobre los problemas que afectan realmente la atención médica. Pero no quedarse solamente en el hecho de que no haya medicamentos. Se han hecho todos los intentos. Se intentó financiar los medicamentos en cualquier farmacia privada. Se intentó hacer compras por hospitales. Se intentó hacer compras a nivel regional. Se han intentado todos los sistemas, pero todos terminan siendo un intento. A este gobierno le interesa o le permitirá hacer mejor las cosas si coordina todos estos aspectos. Buscar un sistema de provisión adecuada y ¿a quién? ¿Y para qué? ¿Es capaz el Estado nuestro de financiar todas las enfermedades, todas como el Seguro Social, que en teoría atiende a toda la salud, desde el niño que nace hasta el joven de 18 años, hijo de la familia de un afiliado, y hasta los ancianos? La medicina no cuesta lo mismo para los niñitos chiquitos de 2 años que para los ancianos como yo, que ya superamos los 70. No cuesta lo mismo. Entonces es fácil prometer que vamos a atenderles a las madres, que vamos a atender a los niños sanos para estudiar su evolución. El problema es cómo financiar todo el aspecto. Creo que este gobierno podría hacer una gran cosa de gran beneficio si tocara estos aspectos fundamentales que señalaba. Doctor Víctor Manuel Pacheco, ¿cuáles son los desafíos que tiene una administración de turno, año y medio, con estas demandas permanentes de acceso a la atención y medicamentos? Había comentado al inicio de la entrevista que yo veía 2 tipos de problemas en la salud pública y en las políticas de salud del Estado. Uno eran los problemas estructurales, conceptuales, filosóficos, si usted quiere pensarlo, Miguel, en el sentido de estructura de un sistema de salud que tampoco parece que está muy estructurado de acuerdo a lo que hemos conversado ahora. Y otro que son problemas inmediatos que tienen que ser enfrentados por eso, porque son inmediatos. Acaban por transformarse en urgencias. Uno de ellos son los problemas que pueden derivar del fenómeno del niño, las enfermedades vectoriales. La otra es el acceso a los medicamentos que constitucionalmente debe proporcionar el Estado. Y el otro es el acceso al sistema sanitario, a la atención médica. Algún esfuerzo se hizo en los últimos días, en los últimos meses del gobierno anterior con el doctor Ruales en cuanto a intentar establecer un mecanismo que permita el control adecuado de las compras y distribución de medicamentos. No sé si se habrá llegado a aprobar, yo desconozco esto y cuál podría haber sido el resultado, pero sí sé que se hizo ese esfuerzo porque apareció en la televisión. Y hay que esperar que funcione en eso. Habría que revisar esa propuesta del doctor Ruales y del ministerio anterior para ver si es viable o no y si ayuda a solucionar o no el problema puntual de acceso a los medicamentos. Ese sería uno de los problemas. En cuanto al acceso
a la asistencia sanitaria, también se hizo algún esfuerzo por recuperar lo que se había perdido en el gobierno de Lenín Moreno en cuanto al número de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, que no se vieron afectados solamente funcionarios administrativos, sino también funcionarios de asistencia sanitaria, médicos y enfermeras. Algún esfuerzo se hizo en los últimos tiempos también con el doctor Ruales para intentar recuperar esa capacidad operativa en cuanto a número. Mantener eso, ¿qué es lo que se puede hacer en 14 o 16 meses? Pero eso es muy inmediato. Lo otro es comenzar realmente a replantearse un debate nacional sobre qué queremos como salud pública. ¿Cuál debería ser la misión? ¿Cuál debería ser el propósito del ministerio, sea Ministerio de Salud o Ministerio de Sanidad, para enfrentar lo que se nos va a venir de aquí en adelante? La etapa pospandemia no ha acabado porque ha acabado la pandemia, ya lo ha señalado el doctor Aguilar. Eso sigue adelante y seguirá seguramente durante los próximos años. Fíjese usted, Miguel, hay un estudio del BID, que debe ser conocido seguramente por mis dos contertulios, en el cual se mide la ineficiencia de los sistemas de salud en el mundo. Nosotros ocupamos el puesto 54 de 71 investigados, de ineficiencia. Algo tendremos que hacer para mejorar eso. Doctor Marcelo Aguilar, ¿cuáles son los desafíos de esta administración de año y medio con los problemas complejos que tiene la salud pública, de manera especial la demanda permanente de acceso a la atención y a los medicamentos? Creo que es un tiempo excesivamente corto para inventar o reinventar cosas. En términos reales, creo que tiene que mantener algunas de las acciones y de las funciones fundamentales. Comparto con Víctor Manuel que el doctor José Ruales, un salubrista de mucha experiencia, ayudó a diseñar lo que se llama el Plan Decenal de Salud, que es un plan de fortalecimiento de las capacidades de la articulación del sistema y de mejoramiento de la salud pública en el Ecuador. Yo creo que ese es un documento que está muy bien trazado, que fue planteado, discutido en varias cuestiones, con participación de organismos internacionales, de la academia. Creo que ahí hay una guía y el Ministerio de Salud tiene que escoger qué de eso se puede hacer en ese periodo. El otro elemento es el de coyuntura. Viene el fenómeno del niño. Esa es una realidad. Nosotros que tenemos kilometraje suficiente nos acordamos al menos del fenómeno del niño del 83, 87, 98. Conocemos que los efectos van a ser las inundaciones y copiosas lluvias, van a generar inundaciones, traumatismos, infecciones gastrointestinales por la contaminación, van a emerger hepatitis, diarreas, leptospirosis. Más tarde tenemos epidemias de enfermedades transmitidas por vectores. En este momento hay una situación que puede agravarse rápidamente de dengue, zika, chikungunya, malaria, enfermedad de Chagas, leishmaniasis. Los efectos del fenómeno del niño en la salud son previsibles, incluyendo algunos aspectos de todo el impacto socioeconómico y de salud mental que van a afectar a estos. Entonces, el Ministerio de Salud tiene que prepararse, disponer de los insumos, medicamentos, insecticidas, bombas. Tiene que entrenar rápidamente al personal de campo para responder en este sentido a una emergencia, preparar brigadas médicas que puedan llegar a zonas que eventualmente se quedan aisladas y luego, después de 6 meses, prepararse para el rebrote de varias de estas enfermedades. Me parece que esa es la coyuntura de lo que es posible, hacer una gestión seria, firme, para disponer de los recursos para evitar el deterioro epidemiológico del país. Entonces yo diría que el ministro de Salud, que viene de un área no precisamente de la salud pública,
sin mayor experiencia en una gestión de esta naturaleza, debería racionalmente escoger algunas de las acciones del Plan Decenal de Salud que son posibles hacerlas en los próximos 18 meses y trabajar con la coyuntura para mantener del mejor modo algunas acciones críticas. Por ejemplo, el plan de lucha contra la desnutrición infantil, la lucha contra la mortalidad materna y atenuar los efectos epidemiológicos que son previsibles por el fenómeno del niño. Creo que no alcanzará para más. Quiero plantearles a nuestros tres médicos distinguidos en el programa Controversia en Escena el tema de la eutanasia. A propósito del caso de Paola Roldán, ha habido un análisis en el Ecuador y hoy está en tratamiento sobre una demanda de inconstitucionalidad al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal sobre la sanción de 10 a 13 años si una persona mata a otra. ¿Cómo debe enfrentarse la eutanasia con enfermedades terminales? Por cierto, con rigurosidad, con informes de médicos que verifiquen el estado terminal de un paciente. Doctor Jenrad. Bueno, veo con interés que se esté planteando la situación de Paula por lo que ella ha hecho. Pero creo que hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante. La eutanasia no está bien definida para los ecuatorianos en términos generales. ¿A qué llamamos eutanasia? ¿A matar, como dice el COIP? No. ¿A qué llamamos enfermedades terminales? ¿Cuántas de las enfermedades de antaño, que eran terminales, no lo son? ¿Cuál es el contexto alrededor de el avance científico y técnico que tiene la medicina, que es tremendo, es impresionante? Entonces es complejo, es difícil. Los dos temas me parecen que han sido abordados por todos los gobiernos, por todos los ministros de salud, pero no hemos llegado todavía a un acuerdo. ¿Qué papel juega el médico? ¿Cuál es la opinión nuestra sobre eso? Es poco importante. ¿Cuál es la situación de un país multiétnico, mayoritariamente monoteísta, pero de numerosas religiones? ¿Cuál es el papel que juega, otra vez, la academia en el entendimiento cabal de lo que es la muerte asistida, el suicidio asistido, la eutanasia activa, la eutanasia pasiva? Conceptos básicos que no están bien integrados en el conocimiento de los médicos y de la población en general. Un tema interesante que se presenta a raíz de la pedida de Paula y que está siendo ahora analizado desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista médico es mucho más complejo, más difícil y más complejo. La palabra es complejo. ¿Qué hacer entonces, doctor Jenrad, con las enfermedades que la ciencia nos dice son enfermedades terminales, degenerativas, como el caso de Paola Roldán? Yo no sé que esté definido por la ciencia si es que el ELA sea una enfermedad que no tenga ya ninguna posibilidad de revertirse. Parece ser que así. Pero hay algunos datos estadísticos de los pacientes con ELA que los conoce Víctor Manuel con más claridad que yo, los ha revisado. Pacientes con ELA que terminaron por no ser tan terminales, a pesar de que siempre persistió la enfermedad y a pesar del sufrimiento que más o menos lo tiene cada persona. Es que el deseo de morir es una cosa intrínseca en el hombre, en el ser humano. No existe, yo quiero morir. No, yo quiero no morir, y seguramente si solamente los manejamos por estadísticas, nadie quiere morir. Y los pocos que quieran morir y lo acepten, hacen que en el mundo no haya consenso. Colombia, por ejemplo, tiene ya asistencia médica para la muerte. Se puede pedir el suicidio asistido, es decir, yo quiero morir. Doctor Víctor Manuel Pacheco, a ver, ¿cómo enfrentar este desafío del tratamiento de la eutanasia con casos como el que se ha presentado de Paola Roldán y que se ha demandado la inconstitucionalidad de la aplicación
del artículo 144 del COI? A ver, Miguel, yo creo, y con tertulios, yo comparto con el doctor Rada el tema de que a raíz de este caso, pero sin necesidad de este doloroso caso de Paola, es necesario que en el país se abra un debate sobre cómo queremos morir, sobre cómo debemos vivir, sobre la eutanasia o no eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Pero necesitamos tener las ideas muy claras, muy definidas y conceptualmente entender. Mire, quería solamente hacerle un comentario, Miguel. El trámite jurídico, estoy de acuerdo que esto debe ser juzgado por los jueces. Debe estar en el área de resolución de la Corte Constitucional, debe ser una resolución jurídica. Pero realmente lo que se pide es declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP, por una sencilla razón. El artículo 144 del COIP establece qué es homicidio. No podemos declarar, no hay cómo, no podemos declarar que es inconstitucional todo el artículo 144, nos quedamos sin definición de homicidio, es decir, de aquella persona que mate a una, tiene una sanción de cárcel de 10 a 13 años, pero es la definición de homicidio. Lo que se está pidiendo es la constitucionalidad, declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COI, y que se considere inaplicable y no punible en el contexto de muerte digna cuando se cumplan unos requisitos. Y ahí viene un problema. También se está solicitando que se reconozca el derecho a la muerte digna. Y entonces deberíamos definir qué es lo que entendemos por dignidad ante la muerte. Dignidad en la muerte. Es decir, son conceptos un poco diferentes, pero debemos definir qué es lo que entendemos por dignidad en la muerte. Sí, se ha señalado que si se determina la constitucionalidad condicionada del artículo 144, se deberían cumplir una serie de pautas para que el personal médico pueda cumplir con la solicitud de eutanasia que haga un paciente. No se ha considerado, sin embargo, la objeción de conciencia. Es decir, el hecho de que se reconozca el poder liberarse, despenalizar el provocar una muerte a una persona frente a la respuesta a enfermedades crónicas, intratables, en sufrimiento intolerable, también puede llevar a que el médico o el personal sanitario, porque aquí se habla de médicos, pero en muchos países lo hacen enfermeras dedicados a. Entonces es necesario establecer cuál es el patrón de comportamiento y la posibilidad de objeción de conciencia. Discutir de eutanasia implica definir con precisión. Sí, todos estamos acostumbrados, las personas cultas, las personas instruidas y no tan instruidas, entendemos que eutanasia se origina en dos raíces griegas, eu y thanatos, y que significaría literalmente una buena muerte. El primer uso, la primera vez que se utiliza el término, al menos que se conozca, es por un poeta ateniense, Cratinos, que se refiere a una muerte rápida, gentil e indolor. Luego, cuando se habla de la muerte del emperador Augusto en el 63 a.C., se vuelve a utilizar el término eutanasia, pero refiriéndose a una muerte sin dolor y en brazos de su esposa. Rápidamente, sin dolor y en brazos de su esposa, eso es lo que sucedió con el emperador Augusto. En último término, en Grecia y en la antigua Roma, donde se originó el término, una buena muerte era solo una muerte buena. Un buen final para una buena vida, un final indolor y rápido, muerte natural, o para otros una muerte noble y heroica. El término eutanasia, con el compromiso de los médicos, de la participación médica en el contexto médico, solamente aparece mucho más tarde. Aparece con Francis Bacon,
en el cual habla de que los médicos deberían preparar a los pacientes para lo que él denominaba una eutanasia exterior, porque entendía que había una eutanasia interior que lo hacían los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes preparaban a bien morir a los pacientes, a las personas. Y los médicos deberíamos preparar a los pacientes o ayudarles a los pacientes para aliviar el dolor y el sufrimiento del moribundo. Sin embargo, la intención de Bacon se refería más a cuidados paliativos antes que a eutanasia o a suicidio médicamente asistido. ¿Qué es lo que debemos entender por eutanasia? Porque también se utilizó el término entre 1939 y en el 43, en la Europa nazi, y se la utilizó para el asesinato sistemático de más de 200.000 personas con capacidades diferentes o malformados. 200.000 personas murieron bajo el término eutanasia en el régimen nazi. Esa fue la denominada acción T4. Pero no se crea que fue solamente Hitler, el pensamiento de Hitler. Hubo filósofos o pensadores, ideadores, opinólogos como Haeckel, Binding o Hedge, que dijeron que había que eliminar a las personas defectuosas, Defektsetzen, o madera muerta, cuyas vidas no tenían ningún valor. Y ese es un peligro de aprobar la despenalización de la eutanasia. Eso es lo que desde el punto de vista de la bioética entendemos como una pendiente resbaladiza. Todo esto lo tiene que pensar y lo tiene que resolver la Corte Constitucional. ¿A quién nos referimos cuando nos referimos a eutanasia? La eutanasia a la que nos estamos refiriendo debe ser una eutanasia directa, activa y voluntaria. Es decir, que sea una acción positiva, transitiva, de efecto sobre otra persona, e intencionada de un médico para acelerar la muerte de un paciente. Un aspecto. 2, la acción debe ser directa, es decir, el efecto inmediato del proceso, del procedimiento que adopte el médico debe ser acabar con la vida de quien la recibe. 3, la voluntad del paciente. Si no hay voluntad del paciente o de la persona que la solicita, eso debe dependerse de su decisión autónoma, que puede expresarse a través de un documento previo. Luego debe haber la solicitud expresa, voluntaria, consciente y repetida del procedimiento. El diagnóstico, debe haber un diagnóstico de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, y algunos países exigen que sea además clasificable desde el famoso CIE-10, el Código Internacional de las Enfermedades, que por cierto no me gusta, a algunos de nosotros no nos gusta, pero es lo que hay ahora en el CIE-11. Y por último, debería haber un sufrimiento incompatible con la dignidad de las personas. Y volvemos a la pregunta inicial, que debe ser una pregunta de debate ético y de solución ética, esa no jurídica, sino ética. ¿Qué es lo que entendemos por dignidad de las personas? Tomando en cuenta que la Constitución asegura nuestra dignidad, garantiza nuestra seguridad, y que más allá de la Constitución tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama que todos los humanos, nosotros, nacemos con dignidad. Y por eso tenemos. Así, nos toca ahora deliberar, le toca ahora deliberar a la Corte Constitucional, y quiero hacer un comentario. Yo pensaría que puede ser un error el que esta discusión sobre la eutanasia se centre solamente en los médicos y en los abogados. Creo que puede ser un error. Esto debe ser un debate amplio. Lamentablemente no tendrá tiempo Paola Roldán para que este debate se lleve adelante. Algo habrá que pensar, algo tendrá que pensar la Corte Constitucional para solucionar ese problema. El otro punto que hay que discutir es si es eutanasia o si es suicidio médicamente asistido. Pueden ser acciones diferentes. Ya me he extendido mucho, Miguel, usted discúlpeme. Creo que he dado algunas ideas.
Sí. que me gustaría De cualquier que... manera, usted habló del debate y creo que eso es parte del debate responsable que debiera haber. Doctor Marcelo Aguilar, ¿cómo enfrentar este tema de la eutanasia, la muerte asistida, a propósito de un caso que ha llevado al análisis de la Corte Constitucional como el de Paola Roldán? Mire, primero yo quisiera expresar mi solidaridad, mi conmiseración en el sentido más profundo de lo que significa esta palabra con las personas que como Paola quieren morir. Fíjese qué significa la condición de dolor, de sufrimiento que una persona pida la muerte. Eso me conmueve profundamente y creo que hay necesidad de separar este caso específico que bien podría tener una solución jurídica en este caso específico y el otro de pensar en la eutanasia como un proceso mucho más amplio y mucho más responsable. Fíjese que es Hipócrates de Cos, 476 años antes de Cristo, quien en el corpus hipocrático ya habla de cómo morir con dignidad o de cómo el médico puede ayudar a morir con dignidad. Antes de esos tiempos se practicaba la eutanasia en algunas condiciones, pero es Hipócrates el que le da un carácter ético de humanización. Las ideas han persistido en muchas religiones, varias órdenes religiosas practicaron y predicaron por mucho tiempo el bien morir, que son básicamente los conceptos hipocráticos. Pero creo que es necesario, en esta línea que ha planteado Víctor Manuel, un debate profundo, filosófico, ético, epistemológico. La sociedad actual es totalmente distinta y con todas las garantías de protección si acaso llega a esta legalizarse, considerando pues que esto tiene que pasar por la Corte Constitucional, probablemente por la Asamblea Nacional, y considerando pues los niveles de nuestra Asamblea, los niveles de nuestro sistema jurídico, tiene que tener un tratamiento absolutamente riguroso en estos términos para que, si es que esto representa un beneficio, pueda llegar a quienes por sufrimiento, por condiciones extremas, piden la muerte. Tiene que ser un proceso riguroso, responsable, con un amplio debate nacional. Estoy de acuerdo, no solamente médicos, abogados, sino filósofos, representantes de diversas religiones, hombres de distinta cuño de pensamiento que puedan aportar desde una visión amplia, responsable y que oriente de forma racional este tema. Muchas gracias por abordar desde la voz de la experiencia los desafíos primero del sector de la salud pública del Ecuador con la nueva administración, temas tan importantes para la vida de un ser humano, y también hablar de la eutanasia, esto que está en debate en el Ecuador, la muerte asistida, que hoy está radicado en la parte constitucional, en la Corte Constitucional. Muy amable su participación a tres reconocidos médicos del doctor Víctor Manuel Pacheco, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, asesor del Consejo Consultivo de la Red Bioética de UNESCO, doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, médico investigador, docente universitario, y el doctor Jen Rad, médico intensivista con larga trayectoria y académico. Muy gentiles, y esto tomamos la palabra para seguir el debate sobre temas tan complejos con la salud del ser humano. Muchas gracias. Muy buen día a Miguel, ustedes. si me permite. Sí. Solamente Sí, quiero doctor. hacer un par de reflexiones. Mire, cuando la vida es muerte, la muerte acaba por transformarse en espíritu. Y hay que entender que no es igual matar al que sufre que aliviar el sufrimiento de la persona que sufre. No es lo mismo acortar la vida que acortar la agonía. Esos son elementos que pueden sonar a clichés, pero que es importante que la gente lo piense, que los miembros de la Corte y las personas que debatan lo hagan.
Y otra cosa que se ha comprobado a nivel mundial, que si existe un buen sistema de cuidados paliativos, las solicitudes de eutanasia disminuyen. Y en el país, en el sistema que estamos hablando, que hablábamos antes, en el sistema de salud, no existe políticas dirigidas exclusivamente a los cuidados paliativos. Muchas gracias al doctor Víctor Manuel Pacheco, al doctor Marcelo Aguilar y al doctor Jen Rad. Su valioso aporte. Muy buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos a nuestros miles de seguidores un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.